Hola, Outubers. Hoy vamos a transitar por un territorio muchas veces discutido y ambivalente para muchos espectadores porque vamos a hablar del musical. El musical, en líneas generales, es bien aceptado y en diferentes etapas de la historia lo ha sido más o menos dependiendo de las circunstancias. Pero ahora mismo podríamos decir que el musical representado en los escenarios es el musical que tanto éxito tiene y que hace que se conviertan en musical las cosas más peregrinas, diferentes películas, diferentes historias que no tienen nada que ver con el musical y que luego hacen que un público mayoritario de grandes auditorios aplaudan enfervorecidos, no se corresponde con la visión que se tiene en el cine. El musical en el cine casi siempre ha sido dejado de lado con aquello de, uy, eso de que esté ocurriendo una cosa y de repente los personajes se pongan a cantar, es que esto no convence a nadie, es un punto así como de infantilismo. Bueno, pues está claro que el musical es algo más que estas visiones absolutamente lineales y nosotros vamos a tratar hoy de desentrañarlos. Voy a presentar la colección de mis 5 musicales favoritos, que desde luego es una visión bastante iconoclasta del musical. Quiero decir que ese musical convencional, que sería por ejemplo Sonrisas y Lágrimas, pues no figura en la lista, aunque para muchos evidentemente será el musical de sus vidas. Y voy a funcionar más o menos por los márgenes, al mismo tiempo que trazamos una historia del musical un poco superficialmente, tampoco vamos a entrar en grandes profundidades. El musical nace de la opereta fundamentalmente, de ese espectáculo teatral que en algunos lugares ha llegado a convertirse en una revista, el vodevil, ha recibido diferentes nombres, que es algo ligero, generalmente, y luego adobado con unas canciones más o menos apropiadas a cada momento. Y eso se ha hecho con mayor rigor, con mayor justicia, con mejor inspiración. Por ejemplo, cuando los musicales los hacía Irving Berlin o Cole Porter, por ejemplo, pues la cosa tenía una gran entidad. Cuando lo han hecho otras personas que no tenían el mismo nivel, pues la cosa es más discutible. Pero bueno, digamos que el musical se convierte en un fenómeno casi desde el comienzo del cine sonoro. De hecho, en algunas películas del cine mudo también hay musicales. Lo que pasa es que esas tenían que ser interpretadas por el pianista y de vez en cuando, que estaba en la propia sala, y de vez en cuando también algunos aficionados. Pero bueno, digamos que a partir de 1927, ese momento del nacimiento del cine sonoro, con El cantor de jazz ya tenemos un musical montado. Es verdad que El cantor de jazz no es una película sonora íntegramente, sino que tiene solamente las canciones como elementos sonoro, pero bueno, pues ya da el primer paso para que esto empiece a funcionar. Y después la melodía de Broadway, 2 años más tarde, se convierte en un fenómeno al ser obsequiada con un Oscar y convertida en un éxito. Y al mismo tiempo que esto ocurría, pues había cosas como Vampiresas del 33 y La calle 42 que se convierten en éxito. ¿Por qué ocurre eso? Pues cosas de la vida. En el año 1929 tiene lugar el crack del 29 y comienza la Gran Depresión. Y los teatros de Broadway se cierran porque no hay dinero para que los aficionados vayan al teatro. Y casi todos los que por aquel entonces estaban triunfando en Broadway se van a Hollywood y empiezan a hacer películas musicales. Algunos de ellos tienen éxito y otros no lo tienen tanto. Gente como Fanny Brice o Eddie Cantor pues acaban teniendo una cierta repercusión y otros muchos se quedan en el camino porque las circunstancias no les ayudan. Digamos que de esa primera etapa hay fundamentalmente 2 grupos que destacar. Por un lado está Busby Berkeley, que es un tipo que tiene un concepto espectacular del cine y que hace unos musicales gigantescos y además no solo mezcla multitudes en la pantalla con elementos grandiosos, sino que además utiliza las cámaras de manera diferente para dar mayor grandeza al espectáculo. Es uno de los grandes especialistas en el movimiento de cámaras a la hora de retratar los musicales. Esas escenas en que las bañistas, por ejemplo, se van cayendo una a una a la piscina mientras la cámara se mueve, pues son inventos de Busby Berkeley que no por casualidad terminó haciendo trabajos para Esther Williams, que fue una nadadora fundamentalmente, que en los años 50 hizo fortuna con el musical acuático. Y la otra vertiente sería la de Fred Astaire y Ginger Rogers, que coincidieron en la película Volando a Río de Janeiro. Ellos eran actores secundarios, pero hicieron un número musical que gustó mucho a la gente y a partir de ese momento les firmaron rápidamente el contrato pertinente y allí saltaron ellos a la posteridad
a lo largo de 10 películas, que algunas de ellas han pasado a la historia, como Sombrero de Copa, por ejemplo, que es una de las más representativas, con temas musicales bien conocidos como el Chick to Chick. Lo cierto es que Fred Astaire no entró con buen pie en el mundo del cine, porque es bien conocida la anécdota de que el primero que hizo el casting pasó el siguiente informe: no sabe cantar, no sabe actuar, se está quedando calvo, quizá podría bailar un poco. Bueno, pues está claro que ese hombre no pasará a la historia como fino analista de las capacidades artísticas de la gente. Y Fred Astaire se juntó con Ginger Rogers en una pareja imposible, porque la verdad es que, independientemente de sus relaciones fuera del espectáculo, esa mala relación se traslucía en las actuaciones. Ella estaba continuamente haciéndole la cobra en las actuaciones, apartándose de él como si no quisiera tener demasiado roce con él. Y bueno, pues la verdad es que por diferentes circunstancias la pareja se convirtió en un fenómeno. Y a partir de ahí, pues la cosa fue diversificándose. Aparece Vincente Minnelli haciendo películas como Cita en San Luis con Judy Garland, que ya había triunfado con El Mago de Oz, que también es un musical, que en aquel año glorioso de 1939, el año de la dirigencia, de lo que el viento se llevó, del Mago de Oz, pues se convertiría también en un fenómeno. Y Judy Garland y Mickey Rooney durante un tiempo también fueron una pareja de baile y actuación muy seguida por todos los aficionados. Seguiría después con El Pirata, donde ya aparece el bueno de Gene Kelly, ese gran bailarín, acróbata, un auténtico fenómeno físico que va a dar otra dimensión al musical. Y ya estamos en la primera de mis películas favoritas, porque esta es del año 1949, se titula On the Town y entre nosotros es conocida como Un día en Nueva York. Es la primera película que hacen juntos Stanley Donen y Gene Kelly. Gene Kelly luego, bueno, entre los dos harán una trilogía básica, que es Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia y Siempre hace buen tiempo. Pero luego cada uno de ellos seguirá su carrera. Particularmente Donen hará películas excelentes como Bodas Reales, como Siete novias para siete hermanos, incluso películas fuera del musical como Dos en la carretera, que son muy recordadas. Y Gene Kelly pues hará otros musicales como Hello Dolly y otras películas que no son recordadas por la historia, pero que están ahí. Y sin duda su faceta de bailarín es algo importantísimo. Un día en Nueva York es un fenómeno de diversión y de jolgorio. Yo sé que aquí debería poner Cantando bajo la lluvia porque está considerado el mejor musical de la historia, y a mí la verdad es que me gusta mucho y que tiene unos números avasalladores. El Make It Loud que baila Donald O'Connor, o el Moses que interpretan Gene Kelly y Donald O'Connor, es verdaderamente fantástico. Y esa ironía sobre las voces que tratan de adaptarse al cine sonoro y esos chistes tan divertidos, y como a pesar de todo lo que se cuenta sobre el desastroso rodaje de la película, la cosa salió verdaderamente bien. Yo me voy a quedar con Un día en Nueva York, que es la primera de mis películas musicales favoritas. ¿Por qué es una de mis películas favoritas Un día en Nueva York? Porque es difícil trasladar tanto entusiasmo y tantas ganas al espectador. Y por otra parte, y esta es una anécdota personal, es la única película en toda mi vida que yo he visto 3 veces seguidas sin moverme de la butaca del cine. Quedé tan fascinado la primera, seguí abrumado la segunda, y ya en la tercera me marché porque ya me daba un poco de vergüenza. Pero bueno, en cualquier caso, Un día en Nueva York es una explosión de entusiasmo, de buen hacer. Tiene números musicales como el Prehistoric Man, que son muy recordados, pero bueno, digamos que todos los números musicales son fantásticos. Ahí están Gene Kelly y Frank Sinatra, que ya habían trabajado juntos en un musical muy menor titulado Levando Anclas, y además Jules Musin, que conforman ese trío de marineros que tienen un día de permiso para andar por la ciudad y quieren conocer bares y conocer chicas, y conocen a una taxista y luego conocen a Miss Metro y a una antropóloga, y se meten en aventuras infinitas con una ingenuidad y un encanto verdaderamente arrollador. Un detalle importante es que la música es de Leonard Bernstein. Este tipo es un auténtico fenómeno, y al margen de su trabajo dentro de la música clásica, lo cierto es que sus composiciones han marcado historia, como seguiremos viendo en este vídeo de hoy. Y la verdad es que ese New York, New York, What a Wonderful World, pues la verdad es que te deja encantado. What a Wonderful Town. Bueno, en cualquier caso, esta película yo os la recomiendo con entusiasmo y con ganas, aún sabiendo que tiene
sus detallitos que serían mejorables. Pero en cualquier caso, esos detallitos se liman en la segunda de las películas que dirigen Donen y Kelly, que sería Cantando bajo la lluvia. Ya hemos dicho que es también otra explosión de alegría y de números musicales inolvidables, y no solo el que da título a la película. Y se cierra la trilogía con Siempre hace buen tiempo, que vendría a ser el reverso tenebroso de Un día en Nueva York. Es la historia de tres militares que después de la Segunda Guerra Mundial regresan a casa y no acaban de encontrar un lugar como el que dejaron, y se dejan llevar por la nostalgia y por la desesperación. Quizá por eso no tuvo tanto éxito esta nueva aportación de la dupla Gene Kelly-Stanley Donen, pero lo cierto es que la cosa es como para tenerla muy en cuenta. Al mismo tiempo, por supuesto, Gene Kelly pues sigue haciendo esas maravillas como Un americano en París, que incluyen esos larguísimos ballets que son ya marca de la casa y que también aparecen en Cantando bajo la lluvia, y que van a permitir pues demostrar las muchas habilidades bailarinas del bueno de Gene Kelly y de otras estrellas como Cyd Charisse y un montón de gente bien conocida con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, en los años 50 van naciendo una serie de musicales como Oklahoma, South Pacific, Carrusel, El Rey y yo, que tuvo un grandísimo éxito, melodías de Broadway, Brigadoon, otra de las películas de Minnelli con Gene Kelly y Cyd Charisse, sobre una aldea escocesa que aparece una vez cada 100 años. Además de esto tendríamos Ellos y Ellas de Mankiewicz, un tío que no hacía musicales, pero que hizo esta cosa con Frank Sinatra y Marlon Brando y Gene Simmons, que la verdad es un trabajo curioso. Luces de Candilejas, cuyo título original era There's no business like the show business, no hay negocio como el negocio del espectáculo, que en origen es el título de una canción que aparecía en un musical previo, que era Annie cogió su fusil. Y con este título nos vamos a encontrar más a lo largo del vídeo, porque la verdad es que es muy representativo este grito de no hay negocio como el negocio del espectáculo. En esta ocasión lo cantaba Ethel Merman y ha quedado como la representación máxima de la interpretación de esta canción. La encontraremos después en otra de mis películas favoritas. Y después de todo esto tenemos también adaptaciones de clásicos como Porgy and Bess o Carmen Jones, que era una versión del Carmen de la ópera de Bizet en el estilo estadounidense, mezclando el blues con el jazz y con diferentes cosas que hacían un trabajo interesante de esta obra. Y además de todo esto, pues llega un momento en que la cosa empieza a decaer porque hay demasiados musicales y no todos ellos son muy buenos. Pero entonces es cuando aparece el musical salvador de toda esta decadencia, que es West Side Story, otra vez con Leonard Bernstein como el creador definitivo. Bernstein, que llevaba varios años trabajando en el enfrentamiento entre diferentes grupos étnicos en la ciudad de Nueva York, tomando como base el Romeo y Julieta de Shakespeare, pues poco a poco fue derivando y creó el enfrentamiento entre la comunidad anglo, que sería representada por los Jets, esta banda juvenil, y por otra parte la comunidad puertorriqueña, que estaría representada por los Sharks, los tiburones, que están encabezados por Bernardo. La otra banda estaría encabezada por Riff. Y al mismo tiempo Riff tiene un amigo, y al mismo tiempo Bernardo tiene una hermana, y se van todos a un baile, y entonces empiezan a mezclarse las cosas y se conocen los dos protagonistas y surge el amor y empieza la tragedia, porque una cosa lleva a la otra inevitablemente. Y yo creo que es suficientemente conocido el argumento de esta historia. Al final hay una pelea, mueren Bernardo, muere Riff, las cosas se complican, y no voy a contar más por si acaso hay alguien que no ha visto bien la versión original de 1960, la que dirigió Robert Wise con Jerome Robbins, que era el coreógrafo ayudándole, o bien la de Steven Spielberg, que se ha hecho el año pasado. Bueno, en realidad se hizo hace 3 años, pero se estrenó el año pasado y es suficientemente conocida. A mí me gustan las dos versiones. Creo que la de Spielberg es un poco innecesaria, pero reconozco también que hay algunos números que han mejorado con respecto a la original.
Por ejemplo, tenemos Vaya es el Oficial Club, que en la original ocurría en el exterior del bar y aquí ocurre en una comisaría en un número verdaderamente loco. O I Want to Live in America, que en la original transcurría en una terraza y aquí se lleva a la calle con un espectáculo mucho más elaborado. Pero por otra parte tampoco viene a aportar demasiado esta nueva versión de Steven Spielberg. Esperábamos más de él, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nos quedaremos con la idea de que no ha sido posible hacer más. No nos preocupa demasiado porque tenemos la versión original, que sigue siendo fantástica, arrebatadora, y verla siempre es maravilloso. Y escuchar la música, esas músicas que ya se han quedado en nuestra memoria para siempre, pues siempre es muy, muy satisfactorio. West Side Story, además de todo esto, va a presentar a un individuo, Stephen Sondheim, que va a hacer mucho por el mundo del musical. Bueno, Sondheim lo que hace aquí es las letras de la historia. Le llama a Bernstein y le dice: sé que eres un tío que está empezando, ¿te importaría ponerte a la tarea? La verdad es que las letras de West Side Story tampoco son para volver loco a nadie, pero hay que reconocer que tienen una cierta efectividad, ¿no? Bueno, Sondheim es un creador verdaderamente asombroso. Él va a renovar el musical estadounidense, pero va a hacerlo por los márgenes, no va a hacerlo en el sentido de los grandes éxitos. Prácticamente todas sus obras son obras desconocidas, en gran medida, pero por otra parte también han hecho tal aportación a la industria del musical que es inevitable pensar en él como en un auténtico renovador. Él ha dicho que jamás le han interesado las historias tontas y livianas que ha contado el musical, que lo suyo es la introspección e indagar qué es lo que hay en el interior de las personas. Aclaremos, obras suyas son Company, por ejemplo, A Little Night Music, donde está posiblemente la mejor canción de toda la historia del musical, que es In the Clowns, Into the Woods, que también tuvo su versión cinematográfica reciente y fracasó estruendosamente, o Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet, que llevada al cine por Tim Burton, bueno, pues fue una película bastante aceptable. Y ya veis que las melodías generalmente son complicadas y son diferentes y son más profundas y son bastante sórdidas las historias y bastante morbosas. Bueno, pues este tipo, curiosamente, poco después de hacer West Side Story, hace un musical que es el tercero de mis favoritos, que no es otro que Golfus de Roma. No debemos olvidar que el musical ha cambiado porque a partir de los años 50 ha entrado el rock en el musical. Ha aparecido Elvis Presley, ha protagonizado un montón de películas. Más adelante montones de gente harán películas los Beatles, harán películas los Who con sus óperas rock, y un montón de gente irá cambiando la forma del musical tradicional. Pero al mismo tiempo también el propio musical va cambiando sus reglas. Y nos encontramos con este Golfus de Roma, cuyo título original es algo así como A Funny Thing Happened to the Way of the Forum. Una cosa divertida ocurrió en el camino al Forum, que está ligeramente basado en una comedia de Plauto sobre unos personajes que viven un auténtico vodevil. De hecho, están pegadas las casas, el burdel por un lado, la casa del gobernador junto a él, y a continuación el lugar donde se reúnen los prohombres. Es decir, hay una mezcla de personajes porque el hijo de uno de los señores importantes se ha enamorado de una de las chicas del burdel. Y hay un mayordomo que está esperando la llegada del dueño de la casa, que tiene que poner orden en todo aquello porque se le está desmandando el tema. Al mismo tiempo hay un personaje que interpreta en la película Buster Keaton, y que será su última interpretación en el cine, moriría 2 años más tarde, y está buscando a sus hijos desaparecidos, que después tendrán, por supuesto, algo que ver con la solución de todo el misterio. El asunto está en que es un vodevil de manual, divertido, no especialmente brillante, no con chistes absolutamente demoledores, pero bueno, correcto sin ir más lejos. Pero es algo que está muy lejos de lo que habitualmente ha hecho después Stephen Sondheim, porque es un musical luminoso, divertido, lleno de juerga y de fiesta, y la verdad es que a mí me gusta especialmente dentro de toda su producción. Podía quedarme con algún otro, pero he decidido quedarme con este por lo curioso que resulta y por lo divertido que es, que de vez en cuando unas buenas risas vienen bien. Y además lo dirigió Richard Lester con ese especial punto que ha tenido siempre
siempre para la comedia, que no siempre ha sido afortunado, pero que generalmente ha funcionado bastante bien. Y en el reparto pues hay un montón de gente absolutamente desconocida, como Zero Mostel o Phil Silvers o Michael Crawford, por ejemplo, que es el jovencito que después aparecerá en Hello Dolly y que hacen un trabajo verdaderamente memorable. Aquí he tenido mis problemas para incluir este musical en dura competencia con Dinero caído del cielo o Pennies from Heaven, un musical del año 1981 muy apreciado por todo el mundo sobre un vendedor de música que tiene una relación amorosa. Bueno, el protagonista es Steve Martin, aparece Christopher Walken demostrando que verdaderamente él ha nacido para el musical, aunque la vida le ha llevado por los terribles dramas de las películas como El Cazador, y la verdad es que es un musical muy interesante, pero teniendo en cuenta que Golfus de Roma enlazaba directamente con West Side Story, pues yo me he dejado arrastrar a esta situación y declaro que en el quinto lugar de mi lista, aunque solo estamos en el tercero cronológicamente, estaría Golfus de Roma. ¿Qué es lo que ocurre mientras tanto? Pues que prácticamente llegamos al final del musical convencional, con títulos como My Fair Lady, Sonrisas y lágrimas, Mary Poppins. Todas ellas son películas que tienen un gran éxito y algunos, como ya decía al comienzo, están considerados los mejores musicales de la historia. Aparece Oliver, que sería una aportación inglesa con la historia de Oliver Twist, Funny Girl, que es la primera película de Barbra Streisand, que le consiguió un Oscar, exequo, pero Oscar al fin y al cabo, y que cuenta la historia de Fanny Brice, que fue una chica de gran éxito a principios del siglo pasado. Hello Dolly, que es la segunda película con la que Barbra Streisand vuelve a demostrar que es una gran cantante y una actriz, bueno, suficientemente eficaz como para sacar adelante sus papeles. De alguna manera, Hello Dolly es el gran musical que viene a demostrar que ya no se puede ir más allá. Y entonces empieza también una pequeña decadencia, como sería a través de musicales como The Star. Fijaos, The Star cuenta con el director de Sonrisas y Lágrimas, y también de West Side Story, Robert Wise, y con la estrella de Sonrisas y Lágrimas, es decir, Julie Andrews. Y fue un musical que no vio absolutamente nadie. Estas cosas que tiene la vida. Musicales como Camelot, por ejemplo, sería otro ejemplo de lo que decíamos. Una musical que triunfó de manera espectacular en los escenarios de Broadway y que en el cine no fue a ver nadie. La leyenda de la ciudad sin nombre, un western. Es que nos metemos en cada jaleo con posiblemente dos de los peores cantantes de la historia, como son Lee Marvin y Clint Eastwood. Pero bueno, cayeron en gracia, incluso aquello de la estrella errante de Lee Marvin se convirtió en un éxito discográfico allá a finales de los 60. Afortunadamente va a aparecer un tipo que va a darle vuelta al asunto, que se llama Bob Fosse y que ya había venido presentando coreografías muy interesantes para musicales anteriores. Pero empieza su carrera cinematográfica con Luces en la ciudad, que es una adaptación musical de Las noches de Cabiria, de Federico Fellini. Es que ya nos metemos en grandes tinglados. Protagonizada por Shirley MacLaine y que es una auténtica delicia de película, porque las coreografías de Bob Fosse son absolutamente maravillosas y muy comprometidas y muy difíciles de realizar. Necesitan unos bailarines verdaderamente dotados para ello, pero bueno, generalmente se consigue y Luces en la ciudad está muy bien, pero ya la siguiente es Cabaret, que es la super película de Bob Fosse y que consigue el éxito absoluto y de manera estruendosa. ¿Quién no diría que Cabaret está entre los 10 primeros musicales de la historia? Pues yo voy a decir que entre los musicales de Bob Fosse, que serían estos tres con el que voy a mencionar, yo me quedo con el tercero, que es All That Jazz. All That Jazz, además, es una película muy personal porque cuenta la historia del propio Bob Fosse. Es decir, el tipo se adelantó a su tiempo y contó la historia de un director artístico, John Gideon, que está preparando por un lado un musical renovador y diferente y por otro está terminando un documental sobre un cómico, bueno, un monologuista, dejémoslo ahí, que analiza esas fases podríamos decir, de la agonía, ¿no? Esa que empieza con la negación, luego vas a por la ira, la negociación, la depresión y al final la aceptación de que te vas a morir. Y bueno, pues no es precisamente un asunto muy divertido, pero es, yo creo, la aceptación del propio Bob Fosse, que de seguir viviendo como vive,
en un mundo rodeado de excesos por todas partes, va a acabar muriendo en cualquier momento. De hecho, murió 5 años después, poco más o menos, como el protagonista de la película. Pero la película es al mismo tiempo un gran espectáculo que empieza con esa secuencia que debería ser de obligado cumplimiento en cualquier película de cine en la sección de montaje. Es un casting en el que John Gideon va eligiendo a los bailarines de su próximo proyecto, pero al mismo tiempo se van incluyendo una serie de elementos que van determinando la personalidad del protagonista. Es algo verdaderamente fabuloso. Unos insertos tan bien colocados que te dejan asombrosamente tonto ante la pantalla, ¿no? Y todo ello con la música de George Benson, el famosísimo tema On Broadway, que habla justamente de eso. Hay luces en Broadway, yo quiero estar ahí, por eso con mi guitarra voy a ir allí, me voy a comer el mundo, que es un poco la idea que tienen todos los aspirantes a estrella, ¿no? Y la música pues va permitiendo un montaje verdaderamente implacable que te va dejando verdaderamente tonto. Y al mismo tiempo el personaje se enfrenta a la muerte. La muerte, representada por Jessica Lange, en un momento de máximo esplendor, le hace preguntas acerca de cómo ha sido su vida, cómo ha sido su trabajo, cómo ha sido la familia, cómo fueron sus comienzos, y en unos hábiles insertos se va contando la historia de este personaje, que a lo largo de la película nos dará muestras de su ingenio con montajes del musical asombrosos, renovadores y diferentes, y que termina la película con otro gran momento, con una adaptación de la canción Bye Bye Love de los Everly Brothers, en la que se cambian algunas palabras. En lugar de Bye Bye Love se dice Bye Bye Life, y en lugar de creo que voy a llorar, creo que voy a morir. Y es otro espectáculo fabuloso, con John Gideon, con Ben Vereen haciendo de maestro de ceremonias, con un repaso a los personajes de su vida, algo verdaderamente asombroso que te deja patidifuso. Y justamente en el final suena Ethel Merman haciendo aquello de no hay negocio como el negocio del espectáculo. All That Jazz es la culminación del musical. Para mí es mi musical favorito, estaría en el número 1 de mi lista de mis 5 musicales favoritos, sin duda alguna, no solo por su originalidad, sino por la utilización de canciones que ya vienen de otros medios, sino también por la realidad que cuenta y por lo que significa para el propio autor el hecho de que muriera 5 años después, prácticamente como muere su personaje en la película. Ya digo que al final aparece otra vez Jessica Lange representando a la muerte, se canta no hay negocio como el negocio del espectáculo, se cierra la bolsa mortuoria y se acaba la película. Y mientras tanto, ¿qué va ocurriendo? Pues que el musical va dando bandazos, se hacen películas como Hair, por ejemplo, que en realidad debería pertenecer a una etapa anterior. Es curioso porque el musical de Hair se montó durante la época de la guerra de Vietnam, que es lo que viene a denunciar, y la película solo se hizo después de que había terminado la guerra de Vietnam. Después de eso tenemos montones de cosas, como por ejemplo Fiebre del sábado noche, que en el año 77 da carta de naturaleza a la música disco. Estaría, por seguir en la línea John Travolta, estaría Grease, estaría Jesucristo Superstar, que viene también de esa época hippie de los 60, y que va a dar pie a la historia que continuará después con el autor de Jesucristo Superstar, con cosas como, por ejemplo, El fantasma del paraíso, el fantasma de la ópera, perdón. El fantasma del paraíso es un curioso musical hecho por Brian De Palma, que va a traspasar el fantasma de la ópera al mundo de la música rock, y que, a pesar de que es un musical bastante olvidado, es un musical muy a tener en cuenta. El músico que en esta ocasión se ocupa de esto es Paul Williams, que tampoco ha pasado a la historia, pero que verdaderamente era un tío muy valioso. Además de todo eso, pues tenemos a los Blues Brothers que aparecen por allí, John Huston, que hace un musical sobre Annie, aparece el Footloose, que era sobre aquella comunidad donde estaba prohibido el baile, Víctor o Victoria. Ya veis que vamos yendo de parte a parte porque el musical es muy confuso. En los años 70, 80 va picando de aquí y de allá. Ahí aparece, por ejemplo, ese dinero caído del cielo que decía yo antes, que estaría también entre mis favoritos. Estaría Fama, por supuesto, que es otro musical, pero que ya tiene otros elementos diferentes, ya que estamos con Alan Parker. Hará tiempo después de Commitments, que al fin y al cabo pues es una recreación de un grupo musical, y los musicales acabarán haciendo a veces
pues música más o menos estándar, bien conocidos por todos, como sería el caso de Mamma Mia, con la música de ABBA, que ha tenido un gran éxito hasta una secuela en cine. Después de eso, quizá deberíamos mencionar que también en Europa se han hecho algunas cosas y Lars von Trier hizo en su momento Dancing in the Dark, de alguna manera adaptándose a lo que sería el musical americano, pero traicionándolo en esencia, o sea que es una cosa muy diferente. Y mientras tanto, pues se hace Evita, por ejemplo, que es otro de esos grandes musicales del mismo autor que Jesucristo Superstar, y por otra parte llega Baz Luhrmann para hacer Moulin Rouge, ya estamos en el año 2000, Ron Marshall hace Chicago, que es una pésima versión de un musical aceptable que en su momento había hecho Bob Fosse, el de All That Jazz y Cabaret. El fantasma de la ópera, como decíamos, lo haría John Shoemaker, o Sweeney Todd, del que ya hablábamos antes con el bueno de Tim Burton, Los Miserables, que es otro de esos musicales inolvidables, toda la colección de películas de Walt Disney, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, por supuesto, que está considerado otro de los grandes musicales y que es uno de los más seguidos en los escenarios. La gente va a determinados lugares a ver El Rey León, ¿no? Y mientras tanto, pues nacen musicales como Nine, por ejemplo, o Dreamgirls, que vendría a ser la historia de un grupo, las Supremes, por ejemplo, de cantantes negras de los años 60, Across the Universe, que es una muy bonita película sobre la música de los Beatles, Yesterday, que también hace referencia a los Beatles en un mundo que no conoce a los Beatles, y con eso llegaríamos pues ya a ese punto de La La Land, Bohemian Rhapsody sobre la historia de los Queen, Rocketman sobre la historia de Elton John, Los Cats de Tom Hopper, que más vale que vayamos olvidando, El Annette de Leos Caras, que es un musical atípico y verdaderamente sorprendente, In the Heights, que sería una especie de West Side Story versión renovada, mucho más renovada que la de Steven Spielberg. Bueno, ya decimos que hay un montón de musicales, pero yo me voy a quedar con el quinto, y este es el quinto y definitivo de mis musicales favoritos, con una película del año 2000 de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, como todo el mundo sabe, salta a la fama gracias a hacer un Enrique V sobre William Shakespeare y después hacer otras versiones de Shakespeare, como su famoso Hamlet de 4 horas, o Mucho ruido y pocas nueces, o hacer versioncillas acerca de Shakespeare como En lo más crudo del crudo invierno. Pero en medio tiene la idea de hacer Trabajos de amor perdidos, que es una de esas obras no muy conocidas de Shakespeare, que estaría en la línea de Mucho ruido y pocas nueces, porque aparece por allí el reino de Navarra y una especie de conspiración para conseguir cuestiones políticas, pero rodeadas de cuestiones emocionales. En definitiva, un príncipe y sus 3 sicarios deciden tener relaciones con una princesa y sus 3 damas en un determinado momento. ¿Qué interés puede tener esto? Pues aparentemente ninguno. Pero Kenneth Branagh convierte toda esta historia en un gran musical de Broadway. Y lo hace de manera verdaderamente fastuosa, siguiendo un poco las indicaciones de Bob Fosse. Como decíamos, hay mucho de los números de Bob Fosse en All That Jazz en algunos de los números que Kenneth Branagh presenta aquí, que vendría a ser esta película como una enorme representación de diferentes estilos que han pasado a lo largo de la historia del musical y que aquí son recogidos de manera maravillosa, cercana, intensa y verdaderamente estupenda. Temas bien conocidos como Chick to Chick o Let's Fight the Music and Dance, o por supuesto No hay negocio como el negocio del espectáculo, que viene a culminar este momento con el entusiasmo que corresponde a un número de estas características, porque verdaderamente no hay negocio como el negocio del espectáculo, o como dice otra estrofa de la canción, no hay gente como la gente del espectáculo. Así que me quedo con esas 5 películas, las repito así por encima a ver si me acuerdo: Un día en Nueva York de Gene Kelly y Stanley Donen, West Side Story de Robert Wise y Jerome Robbins también, que le ayudó, Golfus de Roma de Richard Lester, All That Jazz de Bob Fosse y Trabajos de amor perdido del bueno de Kenneth Branagh.
Estoy seguro de que tenéis en la cabeza montones de musicales que yo no he mencionado, porque ha sido una visión un poco superficial, a pesar de que hemos tenido bastantes títulos y nombres en este vídeo. Pero en cualquier caso, ahí están los comentarios para que manifestéis vuestra opinión de que a vosotros los que os gustan verdaderamente son este o aquel. Y estaremos encantados de recibir también vuestras opiniones, porque para eso son los vídeos de este canal, para que nos comuniquemos y hablemos de lo que nos interesa. Hasta la próxima.